Bueno, entonces por aquí más o menos habíamos quedado en la Ay, no, señora. Fiesta. la idea entonces es continuar hablando de las fuentes de radiación y después hablamos un poco de los equipos y de las formas en las que en las que el diseño del equipo necesita sobreponerse pues algunas de las dificultades que se presentan en la técnica como tal. Entonces esta fue la última diapositiva que vimos en la clase anterior y básicamente aquí lo que quería mostrarles era la forma en la que funciona la fuente con el sistema monocromador, ¿no? Y por qué pues era necesario tener una lámpara que estuviera hecha únicamente de los elementos o el elemento que se está midiendo. Entonces aquí básicamente había pues resumido el hecho de que el ancho de banda del monocromador no es suficientemente estrecho para que se filtre pues toda la radiación que proviene de la llama y pues el problema que involucraba tener una banda de absorción demasiado estrecha. Bueno, entonces aquí vamos a ver cuáles son los tipos de fuentes que se utilizan en absorción atómica. El tipo de lámpara más usado es esta, se conoce como lámpara de cátodo hueco y pues el nombre proviene de que en esencia el cátodo es como una copa. Aquí pues en la parte de abajo podemos ver un poco a qué se refiere el cátodo. El cátodo es esta parte de acá. Yo señalo esto, lo pasa acá con el lápiz. Volver a la presentación. Ese es el que no quiere responder. Intentémoslo de nuevo. No, no quiere abrir. Entonces habrá que cerrarlo y volverlo a abrir de nuevo. Bueno, parece que estoy aquí un problema técnico. Ya voy a conectar de nuevo a la pantalla. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Algo pasó aquí con la pantalla que no quería mostrar. Bueno, ahora sí, está funcionando. Entonces aquí está el cátodo, es como pueden ver, es como una copa. Aquí sería un sitio donde se produce el proceso, aquí adentro. Y normalmente esta parte que hay acá es una lámina del metal o del óxido. Entonces aquí es donde se produce dentro de la lámpara
la radiación. Ya pues les voy a mostrar cómo es el proceso. Pero básicamente la lámpara tiene, como cualquier fuente de radiación, tiene un cátodo y un ánodo. Aquí específicamente el cátodo es el que está fabricado del metal, el que se va a usar en la lámpara para que emita líneas específicamente de ese metal. Está cerrada dentro de una cubierta de vidrio y dentro de esto tenemos un gas de relleno. Ese gas de relleno es un gas inerte. El más usado de todos es argón para llenar pues, el interior de la lámpara. Aquí entonces se produce la radiación y se emite un haz de luz. Por aquí es por donde se genera pues, esa radiación. Entonces los demás componentes pues, son aquí al frente de una ventana de cuarzo que es transparente en el ultravioleta invisible, porque normalmente estas lámparas emiten radiación entre 200 y más o menos unos 1100 nanómetros. Y pues el cuarzo, pues ustedes saben que es transparente en ese rango, entonces por eso se utiliza pues esta ventana de cuarzo, que al final lo demás pues es normalmente de vidrio. Aquí hay una figura, una foto de una lámpara real. Entonces observen, aquí está el cátodo encerrado dentro de como una copa de vidrio. Aquí al frente está la ventana de cuarzo y pues lo demás es pues la parte eléctrica. Tenemos unos pines de contacto que son los que alimentan uno el cátodo y el otro el ánodo para que se presente una diferencia potencial. Esta base pues de la lámpara es la que se empotra al interior del equipo. Aquí tal vez no es muy visible, pero aquí hay una pestañita que vista de frente sería algo como una sección circular, pero aquí tiene lo que aquí están llamando el pin guía. Ese pin guía es una pestaña de plástico que hay en la base, sería algo como esto, en la base de la lámpara, que sirve para hacer la conexión. La mayoría de las diferentes lámparas tienen una corriente máxima que se puede aplicar. Estos pines están distribuidos de forma que en una posición particular reciben una alimentación máxima permitida. Entonces, digamos que esta es una forma de poder garantizar que la lámpara no se va a conectar inadecuadamente. Entonces, básicamente para poner la lámpara dentro del equipo. Entonces, esta es una vista general de la lámpara de cátodo hueco, pues ya sabemos que el nombre proviene del hecho de que el interior del cátodo es vacío, porque ahí es donde se produce el proceso. Y aquí pues está el proceso que ocurre. Al interior del cátodo, esta es la copa que les mostraba. Esto pues está conectado eléctricamente para que se genere una diferencia potencial, ¿no? Entonces por aquí estaría conectado el cátodo y pues en alguna otra parte, tal vez por acá, estaría conectado el ánodo, ¿no? Entonces en el cátodo es donde ocurre el proceso al interior. El proceso por el medio del cual la lámpara produce radiación, pues es en varias etapas. La primera etapa es que este argón está excitado, eso es lo que está representado acá, está realmente ionizado. Y esa ionización se produce por la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo. Es decir, las moléculas del argón, o los átomos de argón, se ionizan debido a esa diferencia de potencial que se aplica. Entonces, este argón ionizado choca contra esta lámina que está hecha del metal o de su óxido. El resultado del choque de este ion con esta lámina es que se arranca un átomo del metal. ¿Sí? Entonces, esta primera parte se conoce como el desalojo. El nombre es bastante explícito. Lo que sucede es que un átomo ionizado, un ion de argón, choca con esta lámina, arranca un átomo y este átomo pues está en su estado fundamental, ya no está excitado. Y pues queda al interior, en la fase como gaseosa. Luego, el proceso de excitación
se genera cuando otra molécula... ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Es que escuché que alguien me estaba preguntando algo. ¿Cómo? La U. Creo que es Laura. La U y la cámara. Ay, qué pena. Bueno, entonces aquí el proceso de excitación lo provoca otro ion del argón que choca contra ese átomo que acaba de ser arrancado y pues al salir, a pasar de su estado fundamental al estado excitado, este ahora es capaz de, cuando regresa al estado fundamental, emitir la radiación. Entonces el proceso está aquí en tres etapas. Primero, podemos decir que antes es la ionización del argón, luego ese argón desaloja un átomo del metal. Ese átomo es excitado por otro ion de argón y este ion, una vez está excitado, al regresar al estado fundamental, emite radiación. Entonces, la forma del cátodo es básicamente para que cuando se produzca este desalojo, la población de átomos excitados, pero en el estado fundamental, se mantenga concentrada en un punto pequeño, en un volumen pequeño, para que los átomos ionizados, los iones de argón, encuentren fácilmente esos átomos al interior del cátodo hueco para excitarlos, ¿no? Y luego devolverse al estado fundamental. Veremos que cuando este proceso normalmente ocurre en corrientes entre más o menos en la alimentación como entre unos 5 miliamperes hasta unos 15 miliamperes. Más o menos esas son las corrientes típicas con las que se alimenta una lámpara de cátodo hueco. La corriente típica. Veremos que a corrientes elevadas sucede algo un poco diferente. Y eso, de hecho, se usa a favor del equipo para lidiar con las interferencias espectrales. Bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Pero básicamente, a bajas corrientes como estos, entre 5 y unos 15 miliamperes, esto es lo que sucede. El argón se ioniza, arranca un metal, un átomo metálico de allí, lo excita otro ion, ese ion al estar en su estado fundamental y regresar emite una longitud de onda o varias, ¿no?, específicas de este metal. Entonces aquí es donde se generan las líneas específicas de cada uno de esos elementos. Sí, sí es claro el funcionamiento de la lámpara de cátodo hueco en esas tres etapas. Sí. ¿Me puede repetir, por favor, el de emisión? Es que se me cortó un poquito. ¿El cuál? El último paso, el de emisión. Bueno, sí, no, este es un átomo que está en su estado excitado, o sea, este átomo tendrá al interior, como lo vimos, tendrá, si aquí representamos la energía, este es el estado fundamental, pues este átomo tendrá algunos electrones que están en estados excitados. Entonces recuerden que cuando esos electrones regresan al estado fundamental, emiten unas líneas características. ¿Sí? Eso es lo que sucede en esta última parte. El átomo está excitado porque unos electrones dentro de sus orbitales, dentro de sus órbitas, están en niveles de energía superiores. Cuando regresan al estado fundamental, emiten esas líneas. O sea que aquí pues están representando una longitud de onda, pero recuerden que básicamente lo que se emiten son líneas características. ¿Sí? Pueden ser 2, 3 o varias líneas. Depende pues de hasta qué estado excitado suban esos niveles, esos electrones. Entonces, el nivel de excitación, pues normalmente está asociado con esto, con la corriente eléctrica que se genere, ¿no? Porque pues digamos que esta colisión de los iones argón contra el metal, pues hace una transferencia de energía que es la que produce que esos electrones se promuevan a nivel de energía más alto, ¿no? Pero entonces aquí lo que quiero resaltar es que al emitir cada uno de esos átomos que estaban excitados y regresa al estado fundamental, emite pues unas líneas, varias. O sea que una lámpara puede emitir varias líneas de un mismo elemento. Y pues las lámparas que son hechas de varios elementos, porque también se tienen algunas lámparas multielementos, esas lámparas pues emiten varias líneas diferentes. Seguramente pues habrá restricciones en cuanto a cuántos elementos máximos pueden albergarse en una sola lámpara, ¿no? Esa pues, es una de las desventajas de esta técnica, que requiere
una lámpara para cada elemento que yo quiero analizar. Entonces hay algunas que son relativamente más costosas que otras, entonces eso limita bastante la disponibilidad de fuentes. El número máximo de elementos que se pueden poner en una misma lámpara pues está limitado también por el traslapamiento de esas líneas. Entonces normalmente se escogen elementos para fabricar esas lámparas de forma que las líneas de cada uno de ellos no tengan interferencia o no estén muy próximas entre sí. Entonces yo creo pues, que los fabricantes deben tener en cuenta eso a la hora de fabricar esas lámparas. El número máximo de elementos creo que disponibles en una sola lámpara es como de 6. Hay lámparas, yo he visto las de 4, pero parece ser que también hay algunos fabricantes que hacen lámparas de varios elementos, como hasta 6 elementos. Eso es posible pues, encontrarlo en las casas comerciales, pero no es tan común. La mayor parte pues, de las fuentes es una lámpara para cromo. Y eso pues al final también se convierte en una desventaja porque yo tengo que tener un espacio físico para guardar el equipo y otros tantos estantes para guardar las lámparas. Una lámpara de esas, pues es más o menos, a ver, ¿qué longitud puede tener una lámpara de esas? Por ahí unos entre 15 y 20 centímetros de largo, más o menos, estas lámparas. Y de ancho tal vez no superen los 4 centímetros, pero esto usualmente se coloca dentro de una caja protectora plástica que tiene como una espuma protectora, pues porque la lámpara es frágil. Entonces, el espacio que ocupa cada lámpara es un espacio considerable. Entonces, los equipos deben disponer pues, de un espacio para almacenar las lámparas. Pues aparte pues, del problema que también significa tener que comprar una lámpara para cada elemento. Entonces, muchas veces el tener disponible un metro de análisis está limitado por si se tiene la lámpara. En la presentación inicial, pues había como una estimación de más o menos cuántos elementos se pueden analizar por la presión atómica y es alrededor de 67 elementos de los metales pues, que hay en la tabla periódica, aunque también hay algunos no metales que también se pueden analizar. Diría, y esto ya es una opinión personal, que la principal dificultad para ampliar ese espectro de elementos que se pueden analizar es la posibilidad de fabricar una fuente. En otros casos, pues también, aunque se disponga de la lámpara, también hay, digamos, dificultades en cuanto a la posibilidad de adquirir patrones de concentración conocida del elemento. Por ejemplo, si yo quiero hacer análisis de platino o de oro, pues debo disponer no solamente de las lámparas de cada uno de esos elementos, sino que también debo disponer de estándares o soluciones de concentración conocida para eso. Entonces, imagínense cuánto cuesta un gramo de oro, calidad electrolítica para preparar un patrón de una concentración determinada. Entonces, algunas de esas determinaciones, aunque técnicamente pueden ser posibles, tienen algunas otras limitaciones, sobre todo de costo y de disponibilidad de las lámparas. Bien, entonces esto básicamente es el final de la parte de las fuentes de radiación que se utilizan en absorción atómica. Ya habíamos visto antes el sistema de atomización, pero en general, pues con esto ya cerramos la parte de la instrumentación. Ahora lo que vamos a ver es el equipo completamente ensamblado, o sea, cómo es que el equipo funciona y qué tipos de equipos hay. Eso está acá. Bueno, en las lámparas de cátodo B pues son las lámparas más usadas, pero también hay otros tipos de lámparas que se usan con menos frecuencia y sobre todo porque tienen algunas limitaciones. En este documento que ya está en la plataforma, está la mención de una lámpara adicional, de un tipo de lámpara. A ver qué algo pasó con esto. Ya está abriendo. Bueno, sí. Hay otro tipo de lámpara o de fuente de radiación, y es esta. Se conoce como una lámpara de descarga sin electrodos. El principio de funcionamiento es muy similar. La diferencia básica está en que aquí, por ejemplo, recuerden, al interior están los átomos de argón gaseoso, ¿no? Y la forma de llevarlos a iones es mediante una bobina de radiofrecuencia.
en lugar de una diferencia de potencial generada entre un cátodo y un ánodo. Entonces, esta lámpara lo que tiene aquí básicamente es una bobina a la que se le aplica pues una corriente, lo que genera una frecuencia, un campo eléctrico, electromagnético inducido. Ese campo electromagnético inducido es capaz de excitar y de ionizar el argón. Y pues el resto del proceso es el mismo, recuerden, el desalojo en el que el argón choca contra la superficie que está hecha del metal, arranca un átomo de él, luego otro átomo lo excita, otro ya lo excita, y que ese excitado cuando regresa al estado fundamental pues se emite. O sea que igual, aquí la idea es que se emite unas de luz por acá, de varias líneas, de las líneas de las que está fabricado el elemento, pero la diferencia básica está en que al no tener electrodos, la forma en la que se generan esta ionización del argón es a través del uso de una bobina que genera un campo electromagnético que provoca la ionización del argón. Entonces, el funcionamiento es básicamente similar, pero esto hace que, por ejemplo, cuando hay fluctuaciones en la corriente eléctrica de la bobina, el grado de ionización del argón es variable. Entonces, eso hace que las lámparas no sean demasiado estables, no pues comparadas con una lámpara de cátodo hueco. Aquí pues está en el texto que más o menos se tienen lámparas sin electrodos de descarga que utilizan más o menos unos 15 elementos. Son más o menos unos 15 elementos en comparación de los 67 o algo así de elementos de los que hay disponibles lámparas de cátodo hueco. Entonces, es una alternativa a las lámparas de cátodo hueco. No sé si presentan alguna ventaja específica como el costo o algo así, pero pues tiene un principio de funcionamiento diferente. Yo pues, realmente nunca he visto una lámpara de estas. Realmente, la mayoría de las lámparas que se utilizan en el mercado, en los equipos comerciales, son lámparas de cátodo hueco. Bueno, entonces aquí quiero detener un momento a mostrarles un problema que se genera al utilizar el sistema óptico de un equipo de estos. Entonces quiero comenzar por, a ver, vamos a verlo como... Vamos a abrir el 18, ¿no? Bueno, entonces el diseño del equipo es este. Yo creo que ya les había hablado de esta problemática, pero pues quiero volverlo a retomar para que veamos por qué la necesidad de lo que estaba abajo, que es la modulación de la fuente. Entonces aquí tengo una lámpara de cátodo hueco. Voy a tratar pues, de dibujarla más o menos como la lámpara de cátodo hueco. Esta lámpara emite una radiación. Voy a ponerla como de un color que sea fácilmente distinguible este, ¿no? Luego, aquí tendríamos el sistema de atomización. Supongamos que se trata de una llama, ¿no? Entonces aquí está conectado el nebulizador. Recuerden que aquí por aspiración ingresa la muestra, ¿no? Entonces aquí tenemos en un recipiente donde está la muestra. La muestra ingresa pues al atomizador. Y aquí tenemos la llama. Bueno, entonces idealmente el haz de radiación que viene de la lámpara continúa su recorrido, llegará al sistema monocromador y después de atravesar el sistema monocromador llegará al detector. Bueno, y de ahí pues continúan todas las otras partes del equipo, que es el procesamiento de datos, etcétera. Pero quiero concentrarme en lo que sucede en esta parte del equipo. Recuerden que la muestra contiene iones del analito, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una lámpara o un análisis, estoy haciendo un análisis de sodio, voy a suponer que aquí tengo iones sodio. Recuerden que finalmente a la llama
están llegando átomos de sodio, ¿no? En su estado gaseoso. Pero también recuerden que algunos de esos átomos de sodio en la lámpara, perdón, en la llama, se ionizan. Es decir, están en su forma de iones, o también hay algunos que están en su forma excitada. Tal vez es un poco difícil representar la diferencia, a ver cómo, digamos que esto acá arriba es como un asterisco, esto es excitado, y pues lo de abajo sí es un ion. Bueno, entonces, el problema ocurre cuando hay una cantidad de átomos de sodio en estado excitado y regresan al estado fundamental. Entonces, recuerden que siempre que un elemento regresa a su estado fundamental, lo que hace es liberar esa radiación o esa longitud de onda, ¿no? Lo que trato pues de mostrarles acá es que en la llama también hay emisión debida básicamente a eso. Entonces, en la llama también se van a producir radiación de una longitud de onda igual a la que emite la lámpara. O sea que van a incluso a atravesar el sistema monocromador y va a llegar al detector. Entonces, recuerden que el propósito del monocromador es ser capaz de identificar la intensidad de la radiación proveniente de la lámpara de cátodo hueco, ¿no? Y compararla con la intensidad de la radiación que alcanza el detector. Y pues de su procesamiento es capaz de calcular la absorbancia. Pero recuerden que básicamente la absorbancia lo que hace es medir la diferencia entre la radiación incidente y la radiación que llega al detector. Pero de acuerdo al diagrama que les acabo de dibujar, pueden ver que al detector también estaría llegando parte de la radiación que está siendo emitida en la lámpara. Entonces, esto haría que aquí, lo que está llegando al detector, también tendríamos que sumarle la intensidad de la radiación que viene de la llama. Entonces, si esa intensidad de la radiación que se produce en la llama es suficientemente grande, de hecho lo es posible que cuando él trate de medir la diferencia para calcular la absorbancia, de una absorbancia negativa. Una absorbancia negativa implicaría que la intensidad que está llegando al detector es más grande que la intensidad que se produce en la lámpara de cátodo hueco. El problema entonces radica aquí, la emisión. Y no solamente la emisión del analito, porque puede ser que el analito esté acompañado de otras cosas. Por ejemplo, normalmente donde hay sodio también hay otros metales alcalinotérreos que pueden estar presentes. Por ejemplo, digamos estos, ¿no? Podrían estar presentes allí en la muestra. Además del sodio estaría el potasio, el calcio, el bario, el magnesio, bueno, otros elementos alcalinos que pueden estar presentes en la muestra, porque, bueno, eso depende de la procedencia de la muestra. Por eso, cuando se hace un análisis de estos, es necesario conocer más o menos de qué otras o qué otras especies podrían estar presentes en la muestra. Pero bueno, lo que quiero mostrarles es que no solamente lo que emite la llama será debido al sodio, sino a todo lo demás. Entonces, cuando todos estos iones alcancen la llama, cuando se vaporicen y se conviertan en átomos en estado fundamental y se exciten por la temperatura de la llama y regresen al estado fundamental, aquí de hecho tendremos una gran cantidad de líneas de emisión. Todas estas producidas porque estos se están quemando en la llama y al regresar al estado fundamental emiten esa línea. El monocromador puede hacerse cargo de muchas de estas líneas, pero no es capaz de eliminar la línea que está siendo generada por el mismo metal. Entonces recuerden que la lámpara de cátodo hueco está hecha pues de una lámina metálica de sodio, o sea que el espectro de las líneas que está emitiendo para llevar a la llama es un espectro que es el mismo de la emisión que se produce en la llama. Entonces, este problema es un problema del diseño del instrumento y el monocromador simplemente no es capaz de distinguirlo porque básicamente es el mismo tipo de radiación. Entonces son las mismas líneas y están llegando al detector. Y si aquí hay una gran cantidad de átomos de sodio en su estado excitado,
pues seguramente podría llegar a ser el caso que esta que yo estoy dibujando aquí como en naranja tenga una intensidad tan grande como la línea que viene de la lámpara de cátodo hueco. Es decir, que la intensidad que llega al detector es mucho más grande que la que emite solamente la lámpara de cátodo hueco. Entonces es necesario contar con alguna forma de distinguir entre una y otra. La forma en la que normalmente se soluciona ese problema es a partir de la modulación de la fuente. Bueno, básicamente, ¿qué significa modular? Pongamos que yo aquí tengo una parte de un instrumento que se llama un modulador. La función de ese sistema o de ese bloque, ya vamos a ver qué es un modulador específicamente, pero por ahora quiero mostrarles qué función cumple un modulador. Pongamos que yo estoy obteniendo mi señal en el tiempo. Yo tengo una señal cualquiera, ¿no? En este caso voy a dibujar una señal que es como continua, ¿no? Que existe para cualquier tiempo. Esta señal, esta cosa pues que estoy dibujando ahí. El propósito del modulador es cambiar esa señal de alguna forma medible, es decir, provocar un cambio en la señal, un cambio, digamos, un cambio voluntario y un cambio conocido en la señal. Lo que podría hacer el modulador sería algo como esto. Yo voy a tratar de usar la misma para... La señal de salida en el modulador, o lo que provoca el modulador, podría ser algo como esto. Por ejemplo, yo podría hacer que mi señal se convierta de una señal continua a una señal discontinua. Es decir, yo lo que quiero hacer es hacer que en ciertos puntos mi señal valga cero. Esto normalmente se representa con estas líneas, ¿no? Pero bueno, yo creo que mejor no lo representamos con esas líneas porque eso puede prestar una confusión. Entonces, específicamente la modulación en este caso es lo que está pasando. Una señal es continua a una señal discontinua, pero emparentada con la señal original. En este caso, esta señal es la que vamos a conocer como la señal modulada. Bueno, este es solamente un tipo de modulación, pero pues es de hecho el que se usa en absorción atómica. Entonces, el propósito de la modulación es convertir, al menos para absorción atómica, es convertir una señal continua en una señal discontinua. El propósito o la razón es relativamente sencilla. Imagínense, lo mismo voy a dibujar en el tiempo, tal vez con un color diferente. Aquí estoy graficando la señal detectada, es decir, lo que llega al detector. Y pues lo voy a hacer en función del tiempo. Entonces, al detector van a llegar dos cosas y pues voy a tratar de mantener el mismo, la misma convención de colores. Voy a dibujar, de acuerdo a lo que ustedes ven acá arriba, la luz que viene de la lámpara de cátodo hueco azul y la luz que viene de la llama la voy a dibujar aquí naranja. Entonces, es mi propósito, pues tratar de ver cómo funciona la modulación. Entonces, lo ideal es que al detector llegara solamente la intensidad proveniente de la lámpara de cátodo hueco, pero realmente no es así. Entonces, aquí está la luz o la intensidad de la señal que llega de la lámpara de cátodo hueco. Y pues vamos a suponer que es un poquito menor. Esta es la señal que proviene de la llama. Entonces, lo que finalmente llega al detector, o sea, el detector no es capaz de distinguir entre una u otra. Para él básicamente son iguales. Y lo que llegaría a él o lo que él detecta es la suma, ¿no? Entonces, a ver, esta de la llama mide un cuadrito y la otra mide 2, o sea que esta sería la total, que es básicamente la que llega al detector.
sea, el detector no es capaz de ver estas dos líneas, simplemente él ve que esto es lo que le está llegando. Y eso es lo que convierte en una señal eléctrica, ¿no? Voy a tratar de escribir esto mejor al detector. Bueno, entonces, el propósito de la modulación es que vamos a modular únicamente la señal que proviene de la lámpara de cátodo hueco. Esta es la que se modula. Solamente la señal que proviene de la lámpara de cátodo hueco. ¿Cómo se logra entonces la modulación? O específicamente, ¿qué modulación se usa allí? En esa modulación, solamente voy a afectar la lámpara de cátodo hueco, pero pues eso al final va a tener un efecto sobre también la total. La modulación específicamente va a ser como se las acaba de mostrar. Es decir, va a haber momentos en que la señal de la lámpara de cátodo hueco va a ser cero y momentos en los que no va a ser cero. Esto es lo que estoy tratando de dibujar acá. Ahora esta es la señal proveniente de la lámpara de cátodo hueco, pero modulada. Entonces, ahora yo quisiera que sumáramos esas señales para ver qué es lo que realmente está llegando al detector. Entonces, aquí en este primer instante, entre 0 y, no sé, el punto aquí donde se está presentando la modulación, vamos a llegar, este es como el periodo, que tiene varios de estos. Digamos que este es 1, 2, 3, 4, las unidades de tiempo que sean, no necesariamente minutos o segundos, bueno, no importa. Bueno, entonces, entre 0 y 1, la señal o la suma de esa señal sería más o menos por acá. Esto es lo que llega al detector. ¿Sí? Estoy sumando esta de la llama y la de la lámpara de cátodo hueco. Bueno, luego, cuando la señal de la lámpara de cátodo hueco se hace cero, la señal total va a ser únicamente la de la llama, o sea que sería como esto. Y entre 2 y 3 volvería a pasar lo mismo. Y nuevamente entre 3 y 4 esto, y así sucesivamente. Entonces, lo que normalmente se debería llegar a la lámpara sería algo como esto, y esta es la forma en la que se representa, ¿no? Estas líneas verticales realmente son para determinar qué es lo que está pasando, ¿no? Y pues lo mismo voy a tratar de representar con la de lámpara de cátodo hueco, que haría algo como esto. De hecho, si ustedes miran en algún texto una señal modulada, la gráfica va a ser como la que está acá, como una sub. Entonces, el efecto de modular la luz que proviene de la lámpara de cátodo hueco es este. La señal total pues también se va a modular, ¿no? Pero hay algo bien importante, y eso es lo que quiero resaltar. Por ejemplo, entre 0 y 1, la intensidad total es igual a ¿qué? ¿Cómo podríamos representar eso como una ecuación matemática? Algo como una suma de señales, ¿no? Sí, es claro pues a donde quiero llevarlos. Entre 0 y 1, la intensidad total, que es esta que está acá arriba, bueno, tal vez sea mejor escribirla en violeta. Bueno, vamos a escribirla acá. Entre 1 y 2, la intensidad de la radiación total que llega al detector sería igual a la intensidad que proviene de la lámpara de cátodo hueco más la intensidad que proviene de la llama. Eso cuando el tiempo es entre 0 y 1. Ahora, ¿qué sucede entre los que siguen, que son entre 1 y 2? ¿A qué será igual esa intensidad total? Y aquí espero pues que me ayuden un poco. A la intensidad de ¿A cuál? a la de la llama. Sería únicamente la de la llama, ¿no? Entonces aquí tendríamos solamente la intensidad de la llama. La razón es porque
la lámpara de cátodo hueco no está emitiendo radiación. O si lo está haciendo, esa radiación no está llegando al detector. Entonces, recuerden que el propósito del detector es simplemente determinar la intensidad de la lámpara de cátodo hueco. Entonces, ¿qué haríamos con esa información? ¿Cómo obtendríamos a partir de esas dos medidas únicamente la intensidad de la lámpara de cátodo hueco? ¿Qué harían? Pues yo haría la intensidad de la llama menos la intensidad total. O sea que lo que haría sería restar la intensidad total, pero en dos instantes de tiempo diferentes, ¿no? Por Sí, ejemplo, lo que haría sería tomar la intensidad que mido entre 0 y 1, ¿cierto? Y restarle la intensidad que mido entre 1 y 2. Al hacer eso, el resultado sería únicamente la intensidad proveniente de la lámpara de cátodo hueco. Entonces, ese es el proceso de modulación. La idea es que en la fuente o de la llama, o lo que proviene de la llama, va a ser continuo, ¿no? Porque pues no es posible que la llama emita discontinuamente, ¿no? Pero yo sí puedo hacer que la lámpara de cátodo hueco esté, o su señal esté modulada, o es decir, que sea discontinua. Y lo que tengo que hacer es simplemente poder proveerle al detector información de en qué instante de tiempo es que la lámpara no está emitiendo radiación y en qué instante de tiempo es que las dos están emitiendo radiación. O sea, la llama siempre va a estar emitiendo radiación, pero yo lo que puedo hacer es que la lámpara de cátodo hueco lo haga intermitentemente. Es decir, por ejemplo, interrumpir la luz que viene de la lámpara de cátodo hueco en un instante determinado mediante pues algún mecanismo, ¿no? Yo voy a interrumpir esa radiación. Puede ser, por ejemplo, prender y apagar la lámpara. Esa sería una forma de modularla. O sea, yo podría tener un interruptor que prenda y apague la lámpara. O, por ejemplo, colocar una fuente, la fuente eléctrica de la lámpara que no sea una señal continua, sino que sea una señal discontinua. Es decir, que la misma fuente encienda y apague la lámpara. Entonces, eso generaría lo que está aquí en azul. Lámpara encendida, lámpara apagada, lámpara encendida, apagada, apagada. Y yo lo que debo hacer es contar durante cuánto tiempo va a estar encendida y durante cuánto tiempo va a estar apagada. Y yo necesito contarle eso al detector para que el detector sepa. En este momento lo que me está llegando es solamente de la llama, porque la lámpara está apagada. Ahora en el siguiente momento me llega de la llama y de la lámpara porque la lámpara está encendida. Y así sucesivamente. Entonces, el detector simplemente necesita registrar esos dos instantes de tiempo y luego por el sistema de procesamiento de la señal del detector yo puedo hacer esta resta. Restar la intensidad que llega en el momento en que la lámpara está encendida de la intensidad que llega en el momento en que la lámpara está apagada. Y de esa forma saber cuánto es solamente de la lámpara quitando lo que pueda emitirse en la llama. Este pues no es solamente un problema de la llama, también será un problema de un horno de grafito. En el horno de grafito también se genera la excitación de átomos que al regresar al estado fundamental emiten. Solamente que digamos que la llama es un poco más abundante la cantidad de otras interferencias que se pueden presentar, diferentes para el horno de grafito, pero igual, ya sea un horno de grafito, un generador de hidruros o una llama o las otras técnicas, todas ellas tienen problemas de emisión. Y la forma en la que se puede solucionar ese problema es utilizando la modulación de la fuente. ¿Cómo se puede modular la fuente? Ya les hablé de una forma, ¿no? Que es simplemente prendiendo y apagando la lámpara. Pero hay una forma un poco más, eh, digamos, práctica, y es que antes de que la llama emita, es decir, aquí justo después, entre la fuente, entre la lámpara de cátodo hueco y la llama, se coloca un disco. A ese disco se le ha quitado una sección o un ángulo de ese disco. Es decir, ese disco tiene un sector faltante. Digamos que yo voy a dibujar que este es el círculo, ¿no? Y pues ese círculo lo que hace es girar.
Entonces, básicamente va a pasar que en un instante de tiempo, cuando el huequito o la sección faltante pasa por frente al haz de la lámpara, pues deja pasar la señal. Pero cuando gira a una posición en la que no hay hueco, pues el haz de radiación se va a bloquear. Esto se conoce como un disco cortador. O sea, es físicamente bloquear el paso de la luz y destaparlo. O sea, cada vez que pase por un sector que no tiene hueco, lo bloquea. Y cada vez que pase por el espacio vacío, pues lo va a dejar pasar. Entonces, el disco cortador es un modulador. Yo diría pues que es una solución bastante intuitiva y un poco, ¿cómo la llamaría? Un poco rebuscada, ¿no? Pero funciona muy bien. Lo que sí debo hacer es que entre el detector y ese disco debe haber una comunicación para que el detector sepa cuándo el disco está pasando por la parte en la que en la que deja pasar la luz de la lámpara y cuándo pasa por un sitio en el que no deja pasar. Es decir, tenemos que comunicarle al detector cuando la luz de la lámpara está bloqueada y cuando la luz de la lámpara está pasando a través de él para que él sepa que en un momento van a llegar ambas y en otro momento va a llegar únicamente la corriente de la llama. Entonces, este es un modulador mecánico. ¿Cómo se controla el periodo de cuánto tiempo encendido y cuánto apagado? Pues por un lado, qué tan grande sea este sector. Normalmente lo que se hace es un sector, no solamente uno, sino que tiene un par, tal vez a lo largo del disco puede tener 3 sectores removidos o solamente 2, uno pues a cada lado para que la duración entre encendido y apagado sea la misma. Y la otra forma es controlando el periodo de rotación del círculo. Entre más rápido gire este disco cortador, pues más corto va a ser el tiempo en que está bloqueado y que está desbloqueado, ¿no? Entonces, de esa forma se controla. Pero básicamente el propósito de ese disco es hacer la modulación. La otra forma de modular es modular la fuente. Es decir, colocar aquí la lámpara a una fuente modulada. Es decir, una fuente que se prenda y se apague con un periodo conocido. Voy a tratar otra vez esto, escribir en esta pantalla, no es tan sencillo. Modulada. Entonces, esos son los dos métodos más comúnmente usados para modular. Uno, en la fuente, es decir, la fuente simplemente enciende y apaga la lámpara. Y el otro es el disco rotador. De los dos métodos, el método más usado es el método del disco cortador. La razón, pues, es relativamente sencilla también. El disco no está afectando la intensidad de la lámpara, simplemente la bloquea y la desbloquea físicamente. Mientras que la fuente modulada, que utiliza puede ser corriente alterna, está encendiendo y apagando la lámpara. Por un lado, eso normalmente acorta la vida útil. ¿Sí? O sea, si ustedes toman un bombillo, lo encienden y lo apagan varias veces, esos cambios tan súbitos de la corriente que llega al filamento, si se trata de una lámpara de estos de filamento de tungsteno, pues va a hacer que el metal comience a sufrir. Y el otro problema con prender y apagar la lámpara es que recuerden que cuando una lámpara se enciende, llega un proceso o tiene que pasar por un proceso como de calentamiento, ¿no? Entonces, en el uso de una fuente modulada, la lámpara puede ser que su intensidad esté, cuando se apague y vuelva a encenderse, la intensidad no vuelva a ser la que era cuando se apagó. Entonces, digamos que eso tiene un problema de estabilidad. Por eso el método más usado es el disco cortador. Sí quedó claro por qué se utiliza ese disco y cuál es la función de la modulación. ¿Siguen ahí? Sí, profe. A ver, ¿qué más hay por ahí, Estefanía? ¿Esto está claro? Sí, señor. Yo pensé que se había a desayunar. Bueno, No, profe, casi. aquí está pues el diagrama como la explicación de la modulación. Y pues volviendo aquí al texto, en el texto pues está escrita, ¿no?
Este documento pues está para ustedes, ¿no? Entonces aquí, a ver, en un instrumento típico es necesario eliminar las interferencias producidas por las emisiones de radiación de la llama, ¿no? La mayor parte de la radiación que se emite se elimina mediante el monocromador. Sin embargo, la radiación emitida correspondiente a la longitud de onda seleccionada por el monocromador está inevitablemente presente en la llama, ¿no? Debido a la excitación-emisión de los átomos del analito. A fin de eliminar los efectos de la emisión es necesario modular la salida de la fuente para que su intensidad oscile a una frecuencia constante. Es decir, que el tiempo que está apagado y encendida sea conocido. De este modo, el detector recibe dos tipos de señal. Una alternante, esta es la modulada, de la fuente, y otra continua que proviene de la llama. Estas señales se convierten en las correspondientes respuestas eléctricas para eliminar la señal de corriente continua no modulada y dejar pasar la señal de corriente alterna para su amplificación. Se puede utilizar un circuito de reset, eso es más electrónica que algo. Entonces dice, una forma sencilla y muy efectiva de modular la emisión de la fuente es interponer en el haz entre la fuente y la llama un disco metálico circular o cortador, al que de forma alterna se le han eliminado cuadrantes para permitir el paso de la luz. La rotación del disco a velocidad constante conocida proporciona un haz intermitente cortado a la frecuencia deseada. Como alternativa, el alimentar de la fuente puede diseñarse para funcionar con corriente alterna o de manera intermitente, para que la fuente se encienda y se apague con la frecuencia constante. Esas son las dos técnicas de modulación más usadas. Bueno, entonces ya vemos en general el esquema del equipo para lo que ustedes me imagino que se estarían preparando. Aquí pues solamente faltaría el sistema de procesamiento de la señal y el computador. De hecho, el computador cumple más que una función de procesar la señal del detector. Todos los componentes electrónicos del equipo se controlan desde el computador. Por ejemplo, la velocidad de rotación del disco, el flujo de los gases que llega a la llama, la longitud de onda a la que se ajusta el detector, el monocromador. Todas esas cosas se pueden controlar desde el computador. El equipo de actuación atómica tiene muchas partes funcionando al mismo tiempo y deben estar sincronizadas. Entonces el computador no solamente tiene una función de procesar la señal del detector, sino también realizar el control automático de todas las partes del instrumento. A ver, ¿qué está pasando con esto? Bueno, entonces aquí están los espectrofotómetros. Básicamente hay dos tipos de espectrofotómetros que se usan, los de haz sencillo y los de haz doble. En las partes pues ya hablamos del atomizador con el nebulizador, luego hablamos de las lámparas, ¿no? Pero pues aquí están las demás partes del equipo un poco pues descritas, son cosas que ustedes ya deberían conocer. Aquí en esta primera parte de este texto se habla del sistema monocromador. Normalmente los sistemas de absorción atómica tienen monocromadores de red o de rejillas de difracción, pero hay algunos que utilizan filtros. Sin embargo, pues los filtros no son tan efectivos en seleccionar la longitud de onda, por eso no son tan ampliamente utilizados. Aquí pues en el texto dice que más o menos utilizando filtros se hacen análisis de alrededor de 22 metales. La mayoría de los instrumentos no utilizan filtros, sino que utilizan monocromadores que trabajan en el ultravioleta y en el visible. La longitud o el ancho de banda de esos equipos es de más o menos un Armstrong, que esto correspondería como a 0,1 nanómetros, ¿no? Es que es un ancho de banda muy bueno, ¿no? Si se compara con el ancho de banda de un monocromador, de un equipo de ultravioleta visible común, es de más o menos, los equipos más sensibles tienen anchos de banda entre 1 y 2 nanómetros. O sea que 1 nanómetro es muy bueno. ¿Sí? Y pues esa necesidad está en que, como ya les mostré, los elementos emiten bandas muy estrechas. Entonces, por eso la necesidad de una banda también estrecha, ¿no? Los instrumentos de absorción atómica normalmente utilizan fototubos multiplicadores como detectores. ¿Recuerdan cómo funciona un tubo de esos? Un fototubo multiplicador.
Eso deben haberlo visto cuando abordaron la fotometría en Instrumental 1. ¿Lo recuerdan o no? Yo no lo Ya no recuerda cómo funciona un equipo de estos. A ver si de pronto hay un esquema que podemos encontrar por acá. Ya se los voy a mostrar. Fototubo multiplicador. A ver, un esquemita o de pronto un video que podamos ver. Bueno, aquí hay una, sí, este nos puede servir para esto. Listo. Bueno, entonces aquí en la figura, si están viendo el fototubo multiplicador, una figurita aquí, no estoy seguro si al pasarla a esta pantalla se ve. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces aquí en la parte izquierda es donde viene un fotón incidente. Estos ánodos están conectados todos a una fuente de potencial. Entonces, observen que un solo fotón viene a través del cátodo, es acelerado internamente, choca contra uno de esos ánodos. Esos ánodos están sometidos a una diferencia de potencial grande. Entonces, entre estas dos hay una diferencia de potencial grande. Eso se llama los binodos. La diferencia de potencial grande entre estos dos hace que sea muy fácil arrancar electrones de esta superficie. Entonces, cuando un solo fotón llega y choca contra esta lámina, la diferencia potencial grande entre estas dos superficies hace que ese solo fotón sea capaz de arrancar, por ejemplo, 2 electrones. Esos 2 electrones salen disparados y chocan contra la siguiente lámina. Cada uno de ellos desprende otros 2 electrones. ¿Por qué? Pues hay una diferencia potencial grande que hace que la facilidad con la que esos electrones se arranquen sea alta. Entonces, lo que al final va a llegar, si se amplifica varias veces acá, que es el ánodo donde se conectan o donde se recolecta la fuente de electrones, aquí, a esta última etapa, va a llegar una cascada de electrones. Es decir, un solo fotón que chocó contra el primero de esos dinodos va a hacer que en cada etapa se amplifique por 2 a la n, donde n es el número de etapas, la corriente eléctrica que llega acá. O sea que a este ánodo de acá al final estaría llegando una gran cantidad de electrones que dependerá de básicamente cuántas etapas tuvieron que, o a través de cuántas etapas ocurrió el proceso. Entonces eso hace que esto haga que la detección de un solo fotón se convierta en la detección aquí de varios cientos de electrones. Por lo tanto, este fototubo multiplicado lo que hace es eso, amplificar o multiplicar por un factor grande la señal producida por un solo fotón. Entonces, este diseño de fototubo multiplicador es el que usualmente se utiliza en absorción atómica. Estos son los detectores. Entonces, ¿qué llega al detector? Llega una señal de radiación electromagnética, un fotón, y lo que hace este tubo no solamente es amplificar la señal, sino convertirla de una señal de radiación electromagnética en una corriente eléctrica. Entonces acá se mide la diferencia de potencial o se mide la corriente eléctrica, y eso entonces hará que el detector convierta luz en corriente eléctrica y que al mismo tiempo la multiplique varias veces y eso permita hacer mediciones muy sensibles, porque un solo fotón produce varios cientos de electrones que llegan finalmente al colector. Entonces, ese tipo de dispositivos son los que se utilizan en absorción atómica. No sé si pasé muy rápido o querían tomar apuntes de esto, hacer un diagrama o algo así. Yo voy a ver si puedo. ¿Será que puedo? A ver. Lo que no sé si esta la pueda finalmente insertar, a ver si la puedo guardar.
Ujú. Y este se llama foto tubo multiplicador. Foto multiplicador se llama. Bueno, y tal vez pueda insertar esa imagen por acá. Bueno, algo pasa con esto, está respondiendo también. Mm, Bueno, estoy tratando de importar la imagen. Bueno, tal vez eso lo puedo hacer ahorita cuando termine la clase, pero voy a poner esa imagen en la hojita donde estábamos trabajando. Ya, eso lo voy a tener que hacer ahora porque no parece responder muy rápido esto. Pues está funcionando muy bien esto. No quiere pasar a la siguiente página. Ya. Aquí rápidamente voy a hacer una referencia a los dos tipos de equipos de absorción atómica que están disponibles. Este es un equipo, veas, sencillo o veas simple. Y pues la denominación está aquí. Al mismo tiempo, sobre la llama únicamente pasa o incide la radiación de la lámpara. ¿Sí? En este tipo de equipos, el efecto de la matriz de la muestra se tiene que descontar haciendo mediciones en dos tiempos. Y pues son los equipos que ustedes han usado en fotometría convencional. Recuerden que la absorbancia se mide para dos cosas, ¿no? Se mide primero para un blanco y en ese blanco recuerden que está todo lo que sea diferente de analito, lo que llamamos la matriz. Y luego se hace la medición de la muestra, ¿no? La muestra en teoría está constituida por el analito más la matriz. Recuerden que la matriz es todo lo que acompaña al analito en la muestra. Entonces, el equipo lo que hace finalmente es tomar la absorbancia total, que sería la de la muestra, ¿no? Y restar la absorbancia del blanco. Y esto me va a dar la absorbancia del analito. Entonces, en los equipos de A sencillo, lo que se hace es medir primero una solución o aspirar una solución que sea el blanco. Y el equipo registra el valor de esa absorbancia. Es similar a lo que se hace en un fotómetro convencional, que era, si lo recuerdan, tomar una medida de una celdita que contenía una solución que se usaba como blanco. Entonces se colocaba el blanco en esa celdita, en el portaceldas, y simplemente se le daba a ajustar cero. Pero lo que hacía ese botoncito de ajustar el cero era modificar la absorbancia que estuviera dando en ese momento y llevarla a que diera cero. Luego se removía esa, o se remueve esa celda que contiene el blanco y se coloca una celdita equivalente que contenga la muestra.
Y la absorbancia que muestra el equipo, pues va a ser de una vez la absorbancia corregida, es decir, la absorbancia a la que se le restó la que dio el blanco. Es decir, el equipo hace esto, ¿no? Toma la absorbancia total y la resta la absorbancia del blanco. Por eso, aquí es similar. Yo, pues, a través de el nebulizador que está en la llama, primero pongo una solución que es el blanco y ajusto el cero. Y luego aspiro a una solución que tenga la muestra. Y con eso, pues hago la medida o la resta, ¿no? Entonces al equipo se aspira, mientras aspira la solución de la llama, se le da un botoncito o un icono que aparece en la pantalla del software que dice ajustar cero, o un cero simplemente, y el equipo va a ajustar el cero. Y luego se aspira la muestra y se obtiene por diferencia la absorbancia del analito. Entonces, eso es lo que se requiere hacer en los equipos de haces de haz sencillo, ¿no? Entonces se denomina de esta forma porque solamente el haz pasa a través de la celda, en este caso es una llama, una sola vez. Después de que pasa por ahí, llega al sistema monocromador, que es esto que hay acá, y llega al detector, luego está el amplificador y el dispositivo de lectura, ¿no? Que todo eso pues está normalmente en un computador que está conectado al instrumento. Este es un equipo convencional de haz sencillo. También hay equipos de haz doble, como este que se está mostrando en esta figura. Este es un equipo de haz doble. Y básicamente los dos haces son los que se pueden ver acá. El número 1 es el que pasa a través de la llama y el número 2 es el que pasa a través de un espacio que se utiliza como referencia. Es decir, el haz 2 se utiliza como referencia. El propósito de usar un haz doble es para que la corrección por interferencias espectrales no tenga que hacerse en 2 instantes de tiempo. Básicamente aquí tenemos que el haz 1 atraviesa la muestra y pues aquí recuerden que la muestra va a disminuir la intensidad porque se absorbe parte de la radiación del haz 1 y llega pues al detector. Igual como en el de haz sencillo tenemos un sistema monocromador y luego tendríamos el detector y el sistema de amplificación y el dispositivo electrónico. ¿Cómo se logra dividir el haz en dos? Pues la idea es que tenemos la lámpara de cátodo hueco. Este es el disco cortador, o sea, este es el modulador, el mismo modulador que les había mostrado ahora. El sistema de haz sencillo también, o sea que aquí en este de haz sencillo, la alternativa que se está usando es la fuente modulada, ¿no? Entonces puede ser que no esté la fuente modulada, pero aquí esté el disco cortador. Esa es una alternativa. O la fuente o el disco cortador. Aquí en este caso se está mostrando un modulador con el disco cortador. Entonces el disco cortador, recuerdan que tiene, aquí está visto de frente, ¿no? Este específicamente para un equipo de doble haz tiene 2 sectores abiertos, es decir, cuando el haz de luz está incidiendo sobre uno de estos, pues pasa a través de la llama. Pero cuando gira e incide ese haz de luz sobre una zona que es reflectante, sobre un espejo que hay acá, lo que sucede es que algunas veces el haz pasa a través de la llama y otras veces se refleja y llega a través de un sistema de espejos a pasar por una zona aquí como paralela a la llama. Entonces, alternadamente, el haz está pasando por el lado donde pasa a través de la llama y por otro lado, o en otro instante de tiempo, a través de un espacio diferente de la llama. Todos esos, o los dos, nuevamente se recogen aquí en un espejo semiplateado. Significa que es más bien semitransparente. Significa que, por un lado, puede tomar la energía radiante que hay acá y reflejarla, pero al mismo tiempo deja pasar la radiación. Semiplateado o semireflectante significa que más o menos la mitad de la radiación la deja pasar y la otra mitad la deja, la refleja, ¿no? Pero básicamente la función de este espejo es dirigir ya sea el haz que pasa a través de la llama o el haz que no pasa por la llama a través de todo el sistema óptico. Entonces aquí al detector, que es el fototubo multiplicador, estarán llegando alternadamente esos dos haces, el haz que pasa por la llama y el haz que no pasa por la llama. Y por un sistema de procesamiento se pueden restar. Digamos que la ventaja de un equipo de doble haz básicamente es
que evita algunas interferencias espectrales. Sin embargo, el equipo de AA no es capaz de restar la absorbancia del blanco, o sea que igual tenemos que hacer un ajuste del blanco. No sé si recuerdan, algunos de ustedes están viendo laboratorio instrumental o estaban, ya no sé ni cómo decir en asignaturas teórico-prácticas. Estamos. Bueno, algunos de los que están viendo laboratorio instrumental ya pasaron por los equipos de fotometría. En la escuela, según recuerdo, había un equipo de AA, ¿lo recuerdan? Creo que un equipo el más grande de todos. Sí. Ese equipo de AA tenía dos posiciones para las celdas, ¿lo recuerdan? La celda de medida y la otra la celda de referencia. Entonces, en un equipo fotométrico de AA, yo puedo colocar dos celdas. Una celda donde tengo mi muestra y otra celda donde tengo el blanco. Entonces, en esos equipos yo no tengo que hacer ajuste del blanco, porque la absorbancia que el equipo muestra es directamente el resultado de restar la absorbancia del blanco de la absorbancia de la muestra. O sea que lo que el equipo muestra en pantalla será la absorbancia de una vez corregida con el blanco. Pero en ese equipo tenemos dos celdas, una donde está el analito y la otra, o la muestra, y la otra donde está el blanco. Aquí no es igual. La razón está en que para que funcionara de la misma forma en que funciona ese equipo de AA para fotometría convencional, tendríamos que tener dos celdas. Una celda en la que estamos aspirando blanco y otra celda donde estamos aspirando la muestra. De forma que esos dos haces después se restan las intensidades aquí en el sistema de lectura y se obtiene la absorbancia únicamente del analito. Pero pues eso no es práctico en un equipo de absorción atómica, porque eso implicaría tener dos llamas, una llama acá y otra llama acá. Entonces, realmente los equipos de AA se utilizan como para corregir ciertas interferencias espectrales, pero realmente no tienen forma de solucionar el problema de la absorción a la emisión en la llama debida al blanco o a la matriz de la muestra. Entonces, eso de todas formas es necesario en dos instantes de tiempo aspirar el blanco y aspirar luego la muestra para hacer la resta, ¿no? En los equipos automáticos convencionales no es necesario, solamente basta con colocar dos celdas, una con la muestra y la otra con el blanco, y ya. Pero pues en los equipos de AA de absorción atómica eso no es práctico, y por eso no se encuentran equipos de ese tipo. Bien, aquí pues hay algunas observaciones de los equipos de A sencillo y A doble que están ahí pues en el documento. Esto pues los dejaré, pero pues ya hemos hablado de lo más importante que deberíamos hablar de esa parte. ¿Qué preguntas tienen sobre los diseños de los equipos? Antes de que continuemos. Hasta aquí vamos bien, y no es la pregunta de siempre, sino realmente quiero saber antes de seguir. ¿Dónde está Laura? Después de que salió de cámara ya no volvió a hablar. ¿Todavía está por ahí o no? Sí, profe, claro que estoy copiando. ¿Y cómo vamos hasta acá? ¿Ya los apuntes bien? ¿Hemos ido despacio y todo eso o no? Sí, profe, ya puedo tomar mis apuntes más fácil. Muchas gracias. Lo que estoy haciendo, no sé si se dieron cuenta en el Classroom, en la plataforma, es que cuando subo las clases, en donde aparece como la descripción, yo siempre subo, pues estoy poniendo dentro de la sección de absorción atómica, las clases, o el material donde dice clase de tal, de absorción atómica, de abril la fecha, y en la descripción estoy más o menos dando una idea de lo que hay dentro del video y el documento, ¿no? Para que ustedes tengan, si necesitan repasar algo, pues van y buscan la descripción y no tienen que ponerse a ver todo el video para ver qué fue lo que se vio en esa clase. Entonces estoy tratando de hacer un resumen para que eso les facilite y haga que el tiempo que necesiten pasar viendo el video pues no sea una pérdida de tiempo, ¿no? Que tengan forma de seleccionar lo que quieren ver realmente. Bueno, ahora vamos a hablar de las interferencias que se presentan en la absorción atómica y cómo se solucionan esas interferencias. A ver, esto no está cargando tan rápido y no sé, algo pasa con la red. ¿Han notado si hay alguna diferencia entre el audio y todo desde las clases
digamos, anteriores y la de las últimas dos clases. ¿Ha mejorado el audio o algo como esto? ¿No? Porque antes se quejaban mucho de que se cortaba. ¿Sigue igual o ha mejorado? O ha empeorado, que sería otro caso. Pues yo lo he escuchado bien, profe, el audio ha estado bien, pues para mí sí ha estado bien. Sí, profe, ha estado bien. Pues la vez, ahorita que le dije que se me había cortado, pues ya es como más por mi internet, pero está bien igual, normal. Bueno, sí, porque es que antes se quejaban un poco de que se cortaba. Me tocó instalar incluso un router aquí, justo al lado del escritorio para mejorar la señal. Pues al menos ha mejorado un poco la velocidad del internet y eso, pues espero también se haya traducido en que se escuche mejor y no tenga tantos cortes. Bien, aquí vamos a hablar de dos tipos de interferencias que se presentan en absorción atómica. Quiero mostrarles en qué cosas, a ver si puedo acabar con ese proceso de insertar la imagen. Ah, cortotubo multiplicado, se hizo el cortotubo multiplicador, lo ven por ahí. A ver que esto puede ser necesario actualizarlo para que aparezca el archivo. Sí, aquí está. Aquí hay un problema. Bueno, voy a dejar espacio para insertar más adelante voy a poner el título para acordarme. Aquí vamos a hablar de las interferencias. Bueno, básicamente las interferencias pueden ser de dos tipos. Recuerden que en general el proceso de medición en absorción atómica puede o abarca las siguientes etapas. A ver, yo tengo acá mi analito en solución acuosa, ¿no? Recuerden que en la llama lo que sucede es básicamente que esto se puede convertir en un compuesto, por ejemplo este, ¿cierto? En la llama, ¿cierto? Luego tenemos el proceso mediante el cual esto se convierte en gas, que esto ocurre en la llama, y luego de acá esto se ioniza, perdón, se disocia y bueno, el objetivo realmente es el metal en su forma gaseosa. Para absorción atómica, este es el camino ideal. Poder tomar mi analito que está en su forma iónica en la muestra, en la llama puede formar un compuesto sólido, luego por calentamiento se evapora y luego se disocia. Lo que se mide después es la energía necesaria para llevarlo a su estado excitado. Entonces aquí es donde se hace la medición. Acá. Esta es la medición. En términos de absorbancia, ¿no? ¿Cuánta radiación se está absorbiendo por los átomos en estado fundamental y gaseoso? Entonces, una interferencia en absorción atómica es algo que afecte cualquiera de estas etapas. Por ejemplo, cuando lo que está siendo afectado es la medición, aquí esto se conoce normalmente como una interferencia espectral. Cualquier cosa que afecte la medición de la absorbancia se conoce como una interferencia espectral. Y pues hay varias formas en las que se puede afectar. Puede ser haciendo que la absorbancia sea más grande o que sea más pequeña a lo real. Entonces, básicamente, las interferencias espectrales son aquellas que causan problemas o que son derivadas por radiación electromagnética.
O incluso, por ejemplo, puede ser que en la llama se generen partículas sólidas en la llama, ¿no? O en el atomizador. Bueno, vamos a ponerlo en el atomizador porque puede ser el horno de grafito. Bueno. ¿Cuál es el problema de esas partículas sólidas presentes en el atomizador? Pues simplemente porque dispersan la luz. Y recuerden que los equipos de fotometría no pueden cuantificar de la radiación que nos llega al detector cuánto se dispersó. Básicamente, los equipos fotométricos lo que hacen es medir cuánta radiación llega al detector. Pero recuerden que la intensidad de la radiación que incide sobre la muestra se puede disminuir básicamente de dos formas. Una, porque se absorbe la radiación, que es lo ideal, medir cuánto se absorbió. Pero la otra forma en la que disminuye la intensidad de la energía radiante que llega al detector es porque parte de la radiación también se puede reflejar o dispersar. Entonces, si en la llama hay partículas sólidas, ahí en la llama, esas partículas sólidas van a dispersar la luz, haciendo que el equipo registre una intensidad de radiación más pequeña, lo que él traduciría en absorbancia, pero realmente no es absorbancia, sino dispersión. Entonces, la presencia de cosas como partículas en la llama que dispersan la radiación se constituye en una interferencia espectral. No necesariamente es del tipo de radiación electromagnética, pero el efecto final es que disminuye la señal que alcanza el detector. Cualquier cosa que afecte el proceso de la medición de la absorbancia se considera como una interferencia espectral. El otro grupo de interferencias son aquellas interferencias que afecten el proceso previo. Es decir, si hay algo que evite que se obtengan átomos en estado fundamental y gaseoso del analito, esas se constituyen en interferencias químicas. ¿Qué cosas podrían ser interferencias químicas? Por ejemplo, ¿qué tal en esta parte? Que sea difícil tomar esas partículas y evaporarlas. Entonces, en ese caso, tendríamos, por ejemplo, compuestos poco volátiles. Que sea bien difícil evaporarlos. Entonces, esa es una interferencia química. Por ejemplo, otra bien común. Recuerden que es posible que aquí con una reacción secundaria, la temperatura de la llama o del sistema atomizador que se esté usando sea tan alta que también tengamos iones. Entonces, la ionización también se constituiría en una interferencia química, porque el ion no absorbe en la misma forma en que lo hace el átomo sin carga. Entonces, la ionización se constituye en una interferencia química también. Entonces, cualquier cosa que afecte este proceso de obtener átomos en estado fundamental y gaseoso se constituye en interferencia química. Y las que afecten la medida de la absorbancia se constituyen como interferencias espectrales. Entonces, de ese par de interferencias es de las que trata el documento que les comenzaba a mostrar. El primer tipo, pues hay varias formas de interferencias espectrales. Aquí básicamente se está describiendo la interferencia que se produce cuando hay alguna línea del mi analito que se pueda superponer con la de otra cosa que hay dentro de la muestra. El ejemplo que se está describiendo acá es en análisis de aluminio. Entonces, observen, aquí se dice cuál es la línea de absorción del aluminio, la línea principal, que es de 3082 Armstrong. Que recuerden que si vamos a nanómetros sería dividir por 10, ¿no? 308 nanómetros. Cuando se trabaja en esta línea de absorción del aluminio, hay una línea del vanadio, aquí está, que si se fijan es casi la misma. La diferencia entre estas dos solamente está aquí en la décima de Armstrong. Es decir, que un monocromador con un ancho de banda de 1 nanómetro
no es capaz de distinguir entre estas dos líneas. Por lo tanto, si yo estoy haciendo un análisis de aluminio y la muestra también contiene vanadio, esta línea del vanadio se va a superponer con esta línea del aluminio. Por lo tanto, la absorbancia sería de los dos, no solamente del aluminio, sino también del vanadio. Esta es una interferencia espectral por superposición de líneas. Entonces, ¿cómo se puede lidiar con ese problema? Es posible que cada elemento tenga unas líneas diferentes a la principal. Por ejemplo, el aluminio, aquí se describe que tiene otra línea que está a 3092,7 angstroms. Significa que está 10 nanómetros más lejos que la interferencia del vanadio. Y ya a 10 nanómetros sí es posible filtrarlos con un monocromador convencional. Porque los monocromadores de una ancho de banda de 0.1 o de 1 son capaces de filtrar esta diferencia. Entonces, básicamente esa interferencia de superposición de líneas podríamos verla algo como esto. A ver. Entonces, para el ejemplo particular, aquí teníamos que este sería como el espectro. Pues, recuerden que el espectro pues, es como longitud de onda contra intensidad, puede ser absorbancia, lo que sea. Entonces nos decían que el aluminio tiene una línea que está en 3082 nanómetros, angstroms, esto es en angstroms. A ver, me perdí. Bueno, por acá. En angstroms. Pero tiene otra línea que está unos 10 nanómetros más adelante. Esta línea está en 3092. Y el vanadio tiene una línea que está por acá. Entonces esto es para el vanadio y las que están en azul son para el aluminio. Por lo tanto, si yo selecciono esta línea como línea de trabajo, la interferencia del vanadio va a ser evidente. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Usando para detectar aluminio la otra línea de absorción del aluminio, que ya está pues distanciada 10, más o menos 10 nanómetros. Bueno, realmente 10 angstroms, un nanómetro, y que un sistema selector de longitud de onda con un ancho de 0,1 nanómetros, ¿cierto? O sea, un angstrom, es capaz de distinguir entre ellos. Entonces, esta simplemente se filtra y se usa solamente esta. Bueno, pero hay una desventaja de este método. La desventaja principal del método de usar una línea alterna está aquí bien descrita. Normalmente, cuando se trabaja con una línea alternativa, hay una disminución de la sensibilidad. Y la razón por la cual existe o se presenta esa disminución de la sensibilidad es porque usualmente la línea principal es la que tiene una intensidad más alta. Por ejemplo, aquí yo dibujé la línea secundaria con una intensidad un poco más baja. Recuerden que la intensidad de esto depende de cuántos electrones al interior del átomo pueden llegar hasta ese otro, porque esta línea significa otro estado de excitación diferente a este, ¿no? Entonces, si no son muchos los electrones dentro del átomo que pasan a ese estado excitado que produce esta línea, entonces la intensidad de la emisión y por lo tanto de absorción también será menor. Entonces, la línea principal me puede dar una mayor sensibilidad, pero si hay superposición con otras cosas, me da interferencias espectrales. Entonces, la opción de cambiar a una línea alterna en la que la intensidad no sea tan alta, me libra pues de las interferencias, pero es posible que haga que se disminuya la sensibilidad del método. Entonces, hay que saber pues qué es mejor.
Y pues la única forma de tomar esa decisión es saber cuánto vanadio, para este caso, hay en mi muestra. Si es despreciable, pues yo prefiero mantener mi sensibilidad sabiendo pues que la contribución del vanadio es muy poca. O si la cantidad de vanadio es muy grande que va a constituir una interferencia directa para el aluminio, pues me cambio a una línea alternativa que puede provocar una disminución de sensibilidad, pero que va a estar exenta de interferencias espectrales de este tipo. ¿Sí, sí es claro eso? Aquí sería donde yo miraría. Sí, Laura. Aquí es donde yo los miraría a los ojos y les preguntaría, eso sí está claro y ustedes me podrían mentir, pero yo me daría cuenta si sí o no es así, pero aquí difícil. Laura fue la única que se aventuró mostrando la cara esta mañana. Ay, profe. Bueno, conocimos hasta su mamá que pasó por allá atrás y estaba hablando una cobija, no sé, algo así. Pero nadie dijo nada porque todos estaban chismoseando. ¿En serio? Y su mamá pasó por allá por detrás. ¡Ah! No, profe, ya la conoció. Dígale a su mamá que más o menos en el minuto 10 del video que va a estar en YouTube, va a estar ahí doblando una cobija o una toalla por allá atrás. Profe, ¿y usted por qué no me había avisado, profe? ¿Sí vio? Pues Estefanía le avisó muy tarde. No, profe, pero usted se dio cuenta desde antes, me hubiera avisado. Yo no le avisé tarde. Laura no vio el mensaje. Pues estaba entretenida copiando. Bueno, bueno, Antes, entonces debía llegamos haberme aquí. dicho. No, yo pensé que hoy estaba así, que quería que la viéramos y quedara tan de la cámara por eso. No, Pues, profe, yo no puedo man. interponer. Mi técnica es que mi cámara tiene una cinta gris pegada sobre la cámara, por si se me olvida apagarla. Ay, profe, pues somos dos. Yo le tengo un stick. Así No, es. ¿sabe qué fue lo que pasó? Que es que yo no la tenía conectada allá atrás, entonces cuando se conecta, pues se activa tanto la cámara como el micrófono. Y pues yo no me fijé ni nada. Dice mi mamá que la hubiera escuchado gritar y todo. Bueno. Bueno, entonces vamos a continuar aquí unos minuticos más y terminamos. Si usted puede ir a ayudarle a doblar las cosas a su mamá. Bueno, ¿dónde íbamos? ¿Sí ve? Ya me hicieron perder. Bueno, entonces es posible también que se formen otras cosas que absorban radiación. Aquí pues en el texto se están describiendo dos cosas que pueden constituir interferencias espectrales. Una, por ejemplo, presencia de productos de combustión. Otra es formación de partículas, que esa ya pues les había hablado un poco. En ambos casos, la formación de partículas en la llama o la formación de productos de combustión van a disminuir la potencia del haz transmitido, es decir, van a absorber radiación. Esto dando origen a interferencias espectrales. Entonces, normalmente la presencia de productos de combustión se evidencia cuando se usan solventes orgánicos en lugar de agua como medio de la muestra, porque la llama está siendo alimentada con oxígeno suficiente para quemar el combustible de la llama. Pero si, por ejemplo, yo tengo mi muestra en hexano, el hexano que alcance a llegar a la llama podría estar necesitando más oxígeno del que hay en exceso en la llama. Entonces, si el hexano se quema en presencia de o en una atmósfera pobre en oxígeno, va a generar carbono, por ejemplo, partículas de carbono en la llama. Entonces, es necesario, si se va a utilizar por el motivo que sea, un solvente orgánico, garantizar que la llama que se está alimentando sea una llama muy rica en oxígeno, para garantizar que todo ese solvente se queme completamente y que no se produzca este hollín o partículas en la llama de carbono que podrían dispersar la radiación y se constituirían una interferencia espectral. Por eso, pues, normalmente se evita utilizar solventes orgánicos. La mayoría de las muestras se hacen en medio acuoso, pero hay algunos casos en los que precisan, por ejemplo, usar
solventes para extracciones. Para extraer, por ejemplo, el analito de una matriz muy compleja, se hacen extracciones sucesivas. Entonces, es inevitable que al final el analito esté presente en una matriz orgánica, hexano, diclorometano, cloroformo. Entonces, se pueden usar, pero hay que ser cuidadosos con eso. Por ejemplo, en el caso de, aquí hay uno bien particular, la interferencia debido a en el análisis de bario, aquí está escrito, pues, si ustedes tienen entre líneas, es posible que si la muestra contiene calcio, aparezca este óxido de calcio en la llama. Ese óxido de calcio va a hacer una interferencia para el bario debido a que, si lo recuerdan, las líneas de absorción de los compuestos son líneas anchas. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de representarles eso. No tengo pues datos aquí, me los dan de las posiciones de las líneas del bario, pero supongamos que este es el caso. Digamos que estas son dos líneas del bario, la línea principal y una línea secundaria, ¿no? Según lo que se describe en el texto, si hay presencia de hidróxido de calcio, y pues es un hidróxido con una fórmula bien extraña, porque es simplemente CaO, así, no es CaO2, ¿no? Como usualmente lo conocemos. Entonces, observen que digamos que estos compuestos con números de oxidación extraños, por ejemplo aquí, tal vez con carga o sin carga, son usualmente productos de combustión. En las combustiones hay cambios de oxidación que pueden dar lugar a compuestos como este, ¿no? En lugar de CaOH2, ¿no? Que es la forma en la que conocemos el hidróxido de calcio. Entonces, lo que quiero representarles acá es que las bandas de los compuestos son bandas muy anchas. Y entonces la presencia de estos compuestos en la llama, o en el sistema de atomización, hace que haya una absorción incluso que se superponga en las líneas del elemento que estoy usando como mi analito o el análisis. Si va a ser análisis de bario y en la llama se presenta formación de hidróxido de calcio, esta banda ancha, miren que se superpone con las líneas de absorción del bario. Entonces, esta se constituirá en una interferencia espectral. Los compuestos y otros, por ejemplo, los productos de combustión como estos en la llama, también pueden originar bandas muy anchas que absorben radiación en la misma zona en la que absorbería el analito. Entonces, hay que evitar eso. ¿Cómo se evita normalmente? Se puede hacer un ajuste en la llama. ¿Cómo se puede ajustar la llama? Por ejemplo, cambiando el tipo de combustible o el tipo de auxiliar. Recuerden que básicamente como los gases auxiliares que estamos o que hemos descrito, se utiliza el aire o se utiliza el óxido nitroso. Entonces, en algunos casos, para evitar la aparición de compuestos de combustión en la llama, yo puedo cambiar en lugar de aire a una llama más caliente, como óxido nitroso. O puedo cambiar también el tipo o el flujo. El flujo o la relación entre ellos. Es decir, puedo utilizar una llama más rica en oxígeno, más rica en aire, más rica en óxido nitroso. Entonces, nuevamente, la aparición de compuestos en la llama o de partículas se puede arreglar cambiando las condiciones de la llama, como cuál es el tipo auxiliar que se usa, o el flujo o la relación de cada uno de ellos en la llama. Entonces, esa es una forma de lidiar con la formación de compuestos extras. Aquí está, pues, para el caso de esta interferencia de calcio en la determinación de bario. En este caso, se puede eliminar fácilmente la interferencia sustituyendo el aire por óxido nitroso como oxidante, que produce una llama de mayor temperatura capaz de descomponer el CaOH y eliminar la banda de absorción. O sea que lo que hace una llama más caliente es descomponer esto en calcio y en otras cosas, ¿no? Separables, ¿no? Entonces, esto destruye el compuesto, eliminando esa banda de absorción ancha que tiene un compuesto en la llama. Entonces, la llama es muy importante a la hora de modificar sus condiciones para mejorar o para evitar la presencia de compuestos de este tipo.
Otra interferencia de compuestos o de productos de atomización es, por ejemplo, cuando hay metales como estos. Estos metales forman lo que se conoce como óxidos refractarios. Óxidos refractarios significa que son compuestos que son muy difíciles de evaporar, o sea, muy poco volátiles. Y la presencia de esos hace que no estén en su estado gaseoso en la llama, sino que formen partículas. Y esas partículas van a dispersar la radiación. Entonces, el problema es que habrá partículas y estas, miren que aquí dicen que hay dispersión de la radiación. ¿Sí? Entonces, eso también se puede mejorar aumentando la temperatura de la llama. El problema de aumentar indiscriminadamente la temperatura de la llama es que puede aumentar la ionización. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque puede ser que a la hora de tratar de eliminar o minimizar una interferencia espectral, estemos induciendo una interferencia química. Y la forma más común de hacer eso es utilizar temperaturas de llama más elevadas, tratando de eliminar compuestos o bandas de absorción de compuestos generando ionización. Y la ionización, pues, afecta la medida de la absorbancia porque estamos teniendo menos átomos en estado gaseoso fundamental, sino que están como iones. Y recuerden que los iones absorben diferente a los metales originalmente. La forma, pues, de lidiar con eso normalmente es con eso, ¿no? Aumentar la temperatura o cambiar la relación entre combustible y oxidante. ¿Sí? Este tipo, pues, de interferencias actualmente hay métodos para corregirlas, las interferencias espectrales. Y aquí, pues, creo que alcanzaremos a ver este par de métodos. El primer método para corregir interferencias espectrales, o sea, si ya los ajustes instrumentales del tipo de llama y esas cosas no funcionaron, entonces es necesario recurrir a métodos instrumentales para hacer la corrección. Entonces, esos métodos, aquí vamos a hablar de tres, pero básicamente los dos primeros están muy emparentados. Y aquí quisiera hacer otro diagramita de la corrección de interferencias espectrales. Bueno, el primer método consiste en, no, los dos primeros tienen el mismo principio, aunque la diferencia está en la fuente de la radiación. A ver, aquí yo tengo mi llama, ¿no? Es el quemador y esa es la llama. No sé si ya estamos habituados a este diagramita que yo trato de hacer acá y esta es la llama. Entonces, básicamente una interferencia espectral es algo que hace que disminuya la intensidad de la radiación incidente sin que necesariamente sea absorbancia, ¿no? Por ejemplo, si aquí hay partículas en la llama, esas partículas se constituyen en una interferencia espectral. Supongamos que es algo que simplemente disminuye o que absorbe radiación. Entonces, aquí está la lámpara de cátodo hueco. Voy a prescindir pues, del cortador, que es el modulador, ¿no? Y pues después de las otras etapas, aquí estaría el sistema monocromador y luego el detector. Bueno, entonces, ¿qué es lo que propone el primer método? Dentro de la lámpara, yo voy a tener otra línea que se produce dentro de la lámpara, pero que es diferente a la línea principal. Es decir, esta es una línea auxiliar que está cercana para que pueda ser o para que pase por el sistema monocromador. Es decir, que la distancia en el espectro de esas dos líneas no es más grande que la del monocromador. Es decir, esta que estoy pintando en azul es la línea principal de mi analito, ¿no? Y la otra línea que estoy dibujando acá es una línea auxiliar que voy a usar como línea de referencia.
esa línea está producida internamente en la lámpara por alguna otra cosa diferente al cátodo. O sea, es una línea auxiliar. Y esta, pues la que está en azul, es la línea del analito. Entonces, la condición es que esta línea auxiliar no es absorbida por el analito. Esa es la condición de esa línea auxiliar. Entonces, ¿cómo se usa esa línea auxiliar para medir la interferencia? Observen que aquí les estoy mostrando que ambas líneas están pasando a través de la llama. La línea azul es absorbida exclusivamente por el analito, ¿no? Debería ser absorbida por el analito, absorbida, ¿no? Mientras que la línea que está aquí en violeta atraviesa la llama y no debería ser absorbida por el analito. Entonces les tengo una pregunta así rápida. Si la intensidad incidente, voy a llamarla I sub 0, y esta es la intensidad transmitida, si esas dos intensidades son diferentes, ¿sería debido a qué? Recuerden, la condición es que la línea violeta no es absorbida por el analito. Entonces, ¿qué pasaría? ¿En qué caso esas dos intensidades son diferentes? ¿Sí es clara la pregunta o no? Significaría que hay Claro, interferencia. si hay una absorción de esa radiación, no es por el analito, es una absorción por las interferencias. Entonces, una interferencia, por ejemplo, partículas suspendidas en la llama, van a dispersar esa radiación y hacer que su intensidad disminuya. Entonces, podemos decir esto, si la intensidad de esa es diferente a la intensidad transmitida, es porque hay una interferencia. Y si es una interferencia tipo una partícula suspendida, pues esa interferencia también va a afectar la línea azul o esa radiación de longitud de onda a la que estoy dibujando como azul. Entonces, si yo puedo cuantificar la diferencia de radiación incidente de la línea auxiliar y la transmitida y determinar en qué proporción, en qué porcentaje se está disminuyendo, la línea principal del analito también se estaría disminuyendo en esa misma cuantía. Por esa la condición de que estén muy cercanas. Entonces, esto me serviría para hacer una corrección. Una corrección sobre la absorbancia de la línea principal. Porque si es una interferencia, se supone que ambas estarían siendo absorbidas o dispersadas de la misma forma. Si es debido, por ejemplo, a la presencia de un compuesto de un ancho de banda muy grande, pues ese ancho de banda muy grande se va a superponer en ambas. Como las dos líneas están muy cerca una de la otra, si aquí tengo, por ejemplo, una banda ancha de un compuesto que hay en la llama, pues la intensidad de ambas va a ser afectada. Entonces, la suposición para que esta técnica funcione es que en la misma forma en que se afecta el haz de la línea auxiliar, es la misma proporción en la que se afecta la medición de la línea principal. Entonces, se corrige la línea principal cuantificando la absorción o la dispersión o simplemente en cuánto se disminuye la intensidad de la línea de referencia. Entonces, esa es una de las técnicas de corrección de interferencias. Usar una línea auxiliar cercana a la línea principal que no es absorbida por el analito, pero que puede ser absorbida en la misma forma por cosas que no sean específicas, o sea, las interferencias. Y la corrección se hace suponiendo que si el haz de la línea auxiliar se disminuyó en un 10%, significa que la línea principal también se está disminuyendo en un 10% debido a la interferencia. Porque si se disminuye la absorbancia, o más bien si hay absorción de esa radiación de la línea auxiliar, no es por el analito, porque esa es la principal condición para usar esa línea auxiliar. Entonces, en el primer método, que se llama el método de corrección de dos líneas, esa línea auxiliar se genera dentro de la lámpara. Aquí está, la línea de referencia puede deberse a una impureza dentro de la lámpara. O sea, esto se genera dentro de la misma lámpara. ¿Sí? Pero no siempre es posible tener ese tipo de
impureza o de elemento dentro de la lámpara que produzca otra línea diferente a la principal. Entonces, el otro método tiene exactamente el mismo principio, solamente que la línea auxiliar se genera en otra lámpara. Pero el principio del esquemita es el mismo que les mostré. Entonces, en el segundo método lo que se hace es utilizar una lámpara de deuterio que emite radiaciones en el ultravioleta, y aquí mediante el cortador rotatorio las dos se integran en un haz. Entonces están pasando alternadamente a través finalmente de la muestra. Entonces aquí en un momento pasará la línea de la lámpara de cátodo hueco, la línea principal, y en otro momento pasará la línea de la lámpara de deuterio. Entonces, cualquier absorción de radiación en la lámpara de deuterio no es debida al analito, porque el analito no absorbe la línea de deuterio, absorbe solamente la de cátodo hueco. Entonces, así como les mostré ahora, cualquier corrección que sea necesaria aplicar a la lámpara de cátodo hueco o a la línea de la lámpara de cátodo hueco, porque hay una interferencia, esa misma se aplica a la línea de la lámpara de cátodo hueco. Entonces, la diferencia entre estos dos métodos, la línea auxiliar se genera dentro de la misma lámpara de cátodo hueco, mientras que este otro método utiliza una lámpara externa diferente a la lámpara de cátodo hueco para generar esa línea auxiliar. Y aquí está pues descrito el procedimiento. Dice: la configuración se modifica para que la radiación de la fuente continua y la lámpara de cátodo hueco pasen alternadamente a través del atomizador. Ese es el atomizador. La absorbancia de la radiación de deuterio se resta entonces del analito, porque recuerden, cualquier absorbancia que dé esta línea auxiliar es porque es debida a una interferencia, y seguramente la misma absorbancia estará presente en la lámpara de cátodo hueco o en la línea de la lámpara de cátodo hueco. Entonces se resta. La anchura de la bandija se ajusta con un ancho para que la fracción de la radiación de la fuente continua que se absorbe por los átomos de la muestra sea especial. Bueno, entonces dice: la atenuación de la potencia de la radiación continua durante el paso a través de la muestra atomizada indica solamente la absorción de banda ancha o la dispersión producida por los componentes de la matriz. Es decir, esto simplemente refuerza: cualquier absorción de radiación de la lámpara de deuterio es debido a interferencia. Bueno, pero aquí pues siempre hay un problema, ¿no? Hay algunos, digamos, problemas en cuanto a la estabilidad de la lámpara de deuterio, que hacen que con el tiempo esa relación entre la señal y ruido de la lámpara se altere, y que a veces se hagan correcciones más allá de las que deberían ser. Entonces, digamos que no es un método infalible. Cualquiera de los dos tiene dificultad. La primera, el de las dos líneas que son dentro de la misma lámpara, no siempre es posible generar otra línea al interior de la lámpara, y esta lámpara de deuterio puede presentar problemas de inestabilidad de la lámpara de deuterio. Usualmente los equipos tienen una forma de avisarle al usuario cuando la lámpara de deuterio necesita cambiarse, y es porque la fluctuación en la señal es demasiado alta. Entonces, en ese caso, es preferible no trabajar con la lámpara de deuterio, apagarla, para evitar que haya una corrección excesiva de la absorbancia. Entonces, la lámpara de deuterio es útil, pero si se mantiene vigilando que la señal la relación entre la señal y el ruido sea la adecuada y que no haya fluctuaciones demasiado grandes en la radiación que pone esa lámpara, ¿sí? Otra dificultad es que la longitud de onda máxima de la lámpara de deuterio es esta, ¿no? O sea que solamente se usa en un rango entre 200 y 3200, entre 1350 nanómetros. Ese es el rango de uso de la lámpara de deuterio. ¿Sí? Entonces, estos dos métodos están muy emparentados. Ambos utilizan una fuente auxiliar para generar una línea auxiliar. En el primero, en la misma lámpara se produce la otra línea, y en el de la lámpara de deuterio es una lámpara adicional que se alinea para que los haces pasen alternadamente a través de la llave. Entonces, esas son las dos de las primeras formas de corregir las interferencias espectrales. Nos falta pues una tercera que está ahí en el documento, pero eso la veremos la próxima clase. Hasta ahí, ¿qué preguntas tienen? Con esto ya terminaríamos. Hasta ahí vamos bien, vamos con los apuntes. Igual yo voy a subirles esto, apenas pegue la fotito
Bueno, entonces, en observación del día del trabajo, el viernes no tendremos clases, o sea que nos veremos el martes. Voy a detener la presentación. ¿Qué observaciones adicionales finales tienen de esto o de otra cosa concerniente al curso? Que no nos tome más de 5 minutos porque tengo clase. No, profe, todo bien. Profe, ahí el título donde usted estaba escribiendo no era clase 28 de abril. Yo le puse, sí, me equivoqué con el título, sí veo, sí, fue cuando lo creé, ¿no? Yo le pongo 18 antes de cargarlo a la plataforma. 28, Listo, profe. muchas gracias. Bueno, profe, hasta luego, gracias. Bueno, listo, entonces yo voy a tratar de, para Angie que me dice Luego, profe. que le va a tocar volverlo a ver, voy a tratar, lo que pasa es que tengo clase de 10 a 2, entonces a mediodía estaré cargando otra vez el video para los que tengan que volverlo a ver. Entonces, Profe, el viernes no hay clase. ¿cómo? El viernes usted dijo que no había Sí, el clase. viernes no hay clase, el viernes no hay clase. Ah, bueno.